en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 522. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es de gran alegría para mí que ustedes aparten ese tiempo diario para estar en la presencia de nuestro Dios. Espero que así lo mantengan, que así lo sigan haciendo. Sabemos que no es algo sencillo, ¿verdad? Hemos visto cómo a través del tiempo las personas han ido decayendo. eh, Hacíamos cuentas en algún momento o recordábamos cómo en algún momento el grupo tenía una cantidad fuerte de personas, tal vez en lo más fuerte de la pandemia, en un momento cuando habían las marchas en Colombia y veíamos como ese fuego en las personas, ¿no? Esa necesidad de Dios que permite esas circunstancias para que nos acerquemos a Él, pero que también permite situaciones donde vamos a tener de pronto mayor tranquilidad, mayor paz, pero Él permite también esas situaciones para que no nos soltemos de Él. Precisamente son tiempos de paz que Él provee, de tranquilidad para que nosotros demostremos nuestra fe genuina, que no depende de las circunstancias, sino que siempre está con Él, así como Él siempre está con nosotros. Entonces, los animo a los que de pronto me escuchen en otro horario, en otro momento, que de pronto se han estado apartando, que vuelvan a estar con nosotros en el grupo de oración. De igual manera, como siempre les digo, los animo a compartir este grupo con aquellos que no conocen a Cristo. Debe ser nuestro foco fundamental de acción. Claramente las personas que participan con nosotros desde hace ya tiempo en el grupo deben seguir asistiendo. Para mí es una alegría verlos siempre, eh, pero de igual manera queremos que otras personas también puedan recibir a Cristo a través de lo que nosotros les predicamos en este grupo, que es la palabra de Dios. De igual manera, a las personas que se han alejado de Cristo, también tengámoslas en cuenta y mandémosles estas publicaciones para que conozcan, para que se acuerden de Cristo y puedan volver a la iglesia. Hermanos, recordemos que estamos trabajando el segundo libro del profeta Samuel en el capítulo 7 para que usted se vaya ubicando. Buenas noches a Francisco, que ya también lo veo por ahí conectadito, a la hermana Flor, al hermano Enrique, mi hermanita me imagino que también está por ahí. El Señor les bendiga muchísimo. Vamos a irnos concentrando y preparando para estar en la presencia de nuestro Dios. Segunda de Samuel capítulo 7 es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Recordemos, el título es Excediendo los límites, para los que les gusta anotar, excediendo los límites. Y lo vamos a manejar a partir del el capítulo número 7 del segundo libro de Samuel. Entonces vamos a ir concentrándonos, vamos a ir disponiendo el corazón y la mente, organicemos a nuestros hijos, a nuestra familia, para que nada nos vaya a distraer de este maravilloso momento. De igual forma, recordarles el día de mañana, con el favor del Señor, estaremos a las 7:10 para que usted aparte su tiempo, para que usted se organice y pueda estar a esa hora en el grupo de oración. Mis hermanos, vamos a proceder a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos bendiga. Amado Dios infinito, Salvador nuestro, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de hacer este grupo de oración. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, ya fuese por nuestras miradas, por nuestras palabras, por nuestras acciones, Señor. En cualquiera fuera la circunstancia, Señor, en la que pecáramos, así fuera, Señor, de manera ignorante u omitiendo algo que no hicimos, Señor, te pedimos perdón, Señor. A veces los pecados no solamente son lo que no hacemos, sino que a veces también es lo que dejamos de hacer, aquello que no hemos hecho y que es tu voluntad, Señor. Por favor, perdónanos en base a la obra de tu Hijo Jesús. Ayúdanos en el día de hoy con tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, Señor, para poderla llevar a nuestra vida práctica, Padre. Ayúdanos para que podamos avanzar en la fe a través de este texto del profeta Samuel. Señor, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Empiezo la lectura de 2 de Samuel capítulo 7. Dice así: Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: ¿Cómo puedes ver? Yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿Serás tú acaso quien me construya una casa que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Todopoderoso: Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que vivan sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos, como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, desde el día que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido, para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas, cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra, para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que
bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Hemos terminado este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Es una gran bendición lo que está pasando acá. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Pongamos mucha atención. En el tema anterior, en el último tema que habíamos visto el día sábado, vimos la gravedad de llevar a cabo acciones que Dios no nos pide hacer. ¿Lo recordamos? Es decir, en aquel caso, David trasladó el arca sin que se lo pidiera a Dios, sin consultarle a Dios. Y eso causó la muerte de Usa, y eso permitió que David revisara la ley y se diera cuenta que hacer algo para Dios requiere de estudio. Requiere de estudiar si lo que vamos a hacer a Dios le agrada o no. Eso vimos en el capítulo anterior. En este capítulo vemos que David otra vez intenta hacer algo que pareciera ser buena idea. Fíjense que es como el mismo contexto, ¿no? Pero esta vez el Señor fue más compasivo y decidió hablar con él antes de castigarlo. O sea, esta es la diferencia. David vuelve a cometer el mismo error, ¿cierto? En esta ocasión, ¿qué es? Quiere construirle un templo al Señor. Pareciera una buena idea, ¿cierto? Y en sí es una buena idea construirle un templo al Señor. ¿Sabe cuál fue el problema? Que él no le preguntó al Señor. Él no le consultó si el Señor quería que le hicieran un templo. Simplemente él tuvo la idea de hacerlo, así como tuvo la idea de arrancar con el arca. La diferencia en este capítulo es que el Señor, de forma compasiva, decidió hablar con David antes de castigarlo. Antes de castigarlo. Y sabemos en este momento que por medio del profeta Natán, el Señor le deja claro en qué momento se construirá un templo para él y quién lo va a hacer. En este capítulo vemos esto. Esta situación lleva a David entonces a humillarse. Cuando David se da cuenta que lo que acaba de cometer es una irreverencia, es decir, él dice, ay, Dios mío, yo es que prometiéndole algo a Dios y ni siquiera le pregunto a Dios si lo quiere. Y cuando Dios le explica quién es él y qué es lo que ha hecho, entonces David se humilla, reconociendo la supremacía de Dios, su poder, por lo que finalmente le pide la bendición para el trabajo que va a realizar como rey de Israel. Ese es el contexto de este capítulo. Eso es lo que podemos entender a grosso modo. Nosotros los hombres, de vez en cuando, necesitamos a alguien que nos ubique y nos baje el ego. Eso es algo muy real, ¿no? Las personas a veces cuando tienen poder, dinero, éxito, entonces se creen mucho más que los demás. Y siempre nosotros necesitamos a alguien que nos ubique y que nos baje el ego. Eso fue lo que le pasó a David en este capítulo. Él necesitó que Dios lo ubicara y le bajara el ego. Por eso en el tema de hoy, que se llama Excediendo los Límites, veremos 3 acciones para que no nos sobrepasemos con Dios. 3 acciones para no sobrepasarnos con Dios, porque nos podría pasar. Nos podría pasar que en algún momento nosotros, irrespetuosamente, empecemos a darle consejos a Dios. ¿Usted se imagina eso? Y eso es lo que hay gente hoy en día dándole consejos al Señor. ¿Qué debemos hacer para no llegar a esa situación? Bueno, primero, revise su tiempo libre. Revise su tiempo libre. Dice el versículo 1 al 5. Una vez que David se hubo establecido en su palacio, una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo, fíjese que ahí es clarito, ¿no? O sea, cuando le dio el descanso, dice, entonces el rey dijo, o sea, cuando estaba descansando, el rey dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor. Y le hace una pregunta, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Mire mis hermanos, a David se le ocurrió en su tiempo libre hacerle un templo a Dios, pero no le preguntó a Dios si eso era lo que él quería. Por eso es que en el verso 5 el Señor le dice, David,
esto, usted me va a construir a mí una casa, pero ¿y usted cómo sabe que yo quiero una casa? Mire, mis hermanos, es innegable que los seres humanos tenemos grandes ideas. Por ejemplo, ir a la luna, ir a Marte, tratar de salvar la humanidad sacando a la gente del planeta. ¿Usted sabía que hay un plan en este momento? Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que ha creado la energía eléctrica en los automóviles, está tratando de crear naves para ir a Marte y crear colonias en otros planetas, porque ese hombre sabe que en 50 años este mundo ya será inhabitable. ¿Usted sabía eso? Y entonces los seres humanos están tratando de crear colonias para sacar a la humanidad antes de que eso suceda. Y otros están tratando de hacerlo por medio de cuidar el medio ambiente y frenar el calentamiento global. Esas son buenas ideas, ¿cierto que sí? La pregunta es, ¿será ese el plan de Dios para salvar a los hombres? ¿O será más bien que nosotros estamos tratando de ser más inteligentes y creativos que Dios? Ahora, vea cómo el ser humano ha dedicado mucho tiempo para crear y ejecutar esos planes. Pero el ser humano no ha revisado que parte de ese tiempo podríamos dedicarlo para preguntarle en oración a Dios y a través de su palabra cómo debemos enfrentar la extinción del ser humano que se avecina. De la misma manera, las diferentes denominaciones e iglesias en la actualidad deberían utilizar mejor su tiempo para acercarse a Dios y preguntarle, Señor, ¿será que mi iglesia actual, la forma como yo la manejo, lo que yo hago, es la que tú quieres? Yo les garantizo que el 95% de las iglesias tendrían problemas con Dios y el Señor les ordenaría erradicar muchas de las ideas que los hombres en su tiempo libre implementaron para ayudar a Dios. Oiga, es impresionante, esto me viene a la mente ahorita, ¿no? El pastor Ángel lo decía hoy en los bautismos, que gracias a Dios se llevaron de manera excelente para la gloria del Señor. Pero él decía que en el libro de Hechos, el apóstol Pedro, cuando terminó de predicarles a aquella comunidad, y esa comunidad quedó sorprendida y le preguntó, apóstol, ¿qué tenemos que hacer entonces para salvarnos? Y el apóstol le dijo, arrepiéntanse y bautícese. Y el pastor decía, fíjense que no les dijo pasen adelante y repitan esta oración, ¿no es cierto? O sea, aquí esto para decirle que mucha gente en su tiempo libre ha creado cosas que el Señor no les mandó a hacer. Así como David se puso a hacerle un templo que aunque era una buena idea, el Señor no se lo estaba pidiendo. Y ni siquiera le preguntó al Señor. Y por eso el Señor se molesta. Entonces es para que nosotros lo tengamos en cuenta en nuestra vida. Revisemos qué estamos haciendo en nuestro tiempo libre. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 hasta el 15. Pongan atención a esto. Mire lo que dice. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Qué tremendo. En el cielo se nos va a revisar cada cosa que hayamos hecho para el Señor. Se nos revisará, ahí lo dice. Yo no lo digo. Dice que cada persona será revisada en las obras que ha hecho para Dios. Si las obras que usted hizo no están en la escritura, usted va a tener que dar cuenta de eso. Y eso es importante para nosotros, para que no inventemos cosas que de pronto la palabra de Dios no nos está diciendo. Entonces, ya vimos la primera acción para no sobrepasarnos con Dios. Revise su tiempo libre. Revise su tiempo libre, porque en el tiempo libre uno hace muchas cosas. Por ahí hay una frase que dice, tiempo libre, taller del diablo. Tiempo libre, taller del diablo. Tener cuidado. Número 2, segunda acción para no sobrepasarnos con Dios. Repase su conocimiento de Dios. Este punto es supremamente importante. Repase su conocimiento de Dios. Dice el versículo 8 al 13. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Y el Señor le va a hacer un repaso a David. Fíjese el repaso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido,
y he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y tú vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Escuchen, será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré tu trono real para siempre. ¿Sí ven por qué es que no tenemos que hacer ideas locas? Porque es que el Señor ya todo lo tiene planeado y está escrito en su palabra lo que Él va a hacer y lo que quiere que hagamos. Pero para poder entender ese plan, ¿qué toca hacer? Repasar la Biblia, repasar nuestro conocimiento de Dios. Es que David se había olvidado. David sabía que Dios había anticipado el reinado, en este caso su reinado, cuando él era un pastor de ovejas. Ahí el Señor se lo dice. Y además el Señor le está dejando claro que todo lo que ha sucedido y sucederá está bajo su dominio. Al punto que le responde la inquietud de David, ¿verdad? Diciéndole que habrá un descendiente que sí estará autorizado a construirle un templo en honor a Dios, pero no sería David. Ese sería su hijo Salomón. Ahora, entender esto me llevó a pensar en cuánta ignorancia hay en nosotros al acercarnos a Dios. ¿Entiende usted quién es Él? Repasemos un poquito quién es Dios. Mire, Dios nos dio la vida y ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Él nos ha visto pecar y ofenderle, aún así no nos ha matado, no nos ha enviado al infierno. Él permitió que alguien nos hablara de Cristo. Él abrió nuestros ojos y nuestro entendimiento para que creyéramos en su Hijo. Me gustó este capítulo, porque muestra una faceta donde Dios tiene paciencia con David y le refresca su conocimiento para que no intente sorprender a Dios. Mi hermano, no intente sorprender a Dios con sus ideas. Mi amigo, cuando tenga ganas de hacer algo para Dios, primero repase si la Biblia lo autoriza. No sea que el Señor tenga que darle un repaso. Hemos visto dos acciones para no sobrepasarnos con Dios. Primero, por favor, cuide su tiempo libre. Mire qué está haciendo en su tiempo libre. Porque de pronto muchas de las ideas que usted tiene acerca de Dios es porque en su tiempo libre usted hace lo que no le agrada a Dios. Imagínese qué ideas puede tener uno si uno va a un prostíbulo, si uno se la pasa en una cantina, si uno se la pasa en un billar, si uno se la pasa jugando con personas inconversas. Si uno se la pasa todo el tiempo en eso, pues se van a venir ideas a nuestra mente porque en nuestro tiempo libre nos cargamos con cosas del mundo. Número 2, repase su conocimiento de Dios. Por favor, háganlo seguidamente para que lo que conocemos de Dios no se nos olvide. Y tercero, reconozca su error. Reconozca su error. Dice el versículo 18 al 22. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas? Señor mi Dios, has hecho maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y la has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. Oiga, ¿cómo termina este capítulo? David reconociendo su error y reconociendo a Dios como el supremo del universo. Mire, hace unos días un hermano se me acercó porque estaba en el plan de bautismo precisamente. Les recuerdo que estos temas yo ya los había preparado con antelación. Lo que aquí está escrito era algo que ya estaba preparado hace 3, 4 días atrás. Hace unos días un hermano se me acercó porque estaba en ese plan de bautizarse y ha estado en ese proceso, ¿no? Me dijo: Jorge, hablé con el pastor
y le dije que yo sentía que no era tiempo de bautizarme, porque aunque he cambiado muchas de las cosas que hacía para ofender a Dios y al prójimo, sé que aún me quedan algunas en las cuales no tengo dominio propio. Lo felicité por reconocer sus errores. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto cuesta hallar un cristiano así? En el caso de David vemos en su oración que había reconocido sus errores. Con frases como, si usted analiza los versículos que leímos, Señor, ¿quién soy yo? ¿Usted ha entendido eso, hermano? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle algo a Dios? ¿Quiénes somos nosotros siquiera para pedirle que nos salve? ¿Sabe qué somos? Pecadores merecedores del infierno. ¿Quiénes somos nosotros para darle ideas a Dios? Para tratar de hacer mejor las cosas que Dios. Le dice David también en los mismos versículos, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Oiga, de verdad. Es que de verdad pensamos que el Señor no lo sabe todo, mis hermanos. Y David dice otra frase, Señor, nadie es como tú. Qué verdad, ¿no? Nadie. Ninguna estatua. Ningún otro Dios creado en este mundo. Ni su éxito ni su dinero es como Dios. Vea, esas frases deberían hacer parte de nuestras oraciones diarias. Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿qué te puedo decir que tú no sepas? Señor, vengo a ti es humillado para que me ayudes, para que me recibas. Señor, es que nadie es como tú, nadie más me puede salvar. Amigos, el rey David, de ese rey David, no quedaba mucho. De ese rey David que intentaba darle consejos a Dios, ya no quedaba nada. Mi intención con este tema es que usted no se sobrepase con Dios. Por eso cuando tenga tiempo libre, utilícelo para estudiar la Biblia y repasar esos conocimientos que ha empezado a olvidar. Estoy seguro que si hacemos eso, cuando oremos, empezaremos a reconocer nuestros errores y a trabajar en ellos. Eso traerá como fruto la santidad. Entonces vamos a orar a Dios pensando en el tema que hoy hemos podido estudiar, pensando en cómo nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a entender estos temas para que nosotros no nos olvidemos que Él es soberano y que Él sabe lo que está haciendo, que nosotros no somos nadie para aconsejarlo o para hacer algo en su iglesia que Él no ha pedido hacer. Bendito y amado Señor, te agradecemos en esta noche por tu poderosa palabra, Señor, por este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Es una gran bendición, Señor, poder escuchar y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, como te dijimos al principio, porque a veces, Señor, nosotros empezamos incluso, por ejemplo, Señor, a hacer cosas durante los grupos de oración o los cultos que tú no nos has pedido hacer, Señor. Perdónanos porque a veces durante el culto o durante estas oraciones, Señor, nos ponemos a mirar los chats, nos ponemos a calentar la guapanela, nos ponemos a hacer la comida, a lavar la ropa, nos ponemos a tender la cama, nos ponemos a ver televisión mientras escuchamos la oración, Señor. A veces solo vemos el pecado de los demás. En este caso podría pasarnos, Señor, que viéramos solo el pecado de David, por el hecho de, en su tiempo de descanso, haberse puesto a diseñar un plan para hacerle un templo al Dios Altísimo sin preguntarle si el Dios Altísimo quería un templo. Pero a nosotros también nos puede pasar que en momentos donde debemos estar totalmente consternados en tu presencia, nos pongamos a hacer lo que tú no nos has pedido. Señor, perdónanos cuando nosotros, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la predicación, empezamos a hacer lo que tú no nos has pedido, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, a escuchar tu palabra, a estar atentos a ella, Señor, a escuchar los testimonios, a estar respetuosos hacia aquel que preside, Señor. Bendito Dios, ayúdanos para hacer tu santísima voluntad, Señor, para estar atentos a todo lo que tú nos quieres decir. Amado Dios, gracias por este precioso día que nos has permitido disfrutar de tu presencia desde la mañana hasta la noche, Señor. Lo último que estamos haciendo, Señor, es buscar tu presencia. Y vamos a tomar el sueño, Señor, sabiendo que lo último que hicimos fue hablar contigo. Nos alegramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te agradecemos, Padre. En el cielo será así.
Nos levantaremos temprano a adorarte y nos acostaremos muy tarde a adorarte, a escuchar tus órdenes, a escuchar, Señor, lo que tú nos quieras decir. Amado Señor, queremos estar en la vida eterna contigo. Por favor, Señor, llévanos al cielo. Permite que aquellos que escuchen esta oración entiendan que existe un cielo y que también existe un infierno. Que no se creen sus propias ideas como este mundo se las ha dado, Señor, sino que a través de la Biblia puedan entender que tú, el Señor de toda la creación, decretaste un plan donde creaste el universo, donde el hombre cayó, donde generaste al Salvador, a tu Hijo Jesucristo, Señor, que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, que es el Alfa y la Omega, que es el Cordero, pero que también es el León, el que vendrá para recoger a su iglesia, aquellos que hayamos confesado el nombre de Cristo y que hayamos vivido la vida que Él quiere. Señor amado, gracias por permitirnos hacer este grupo de oración. Bendice a cada hermano que la escucha, Señor. Fortalece al que ha creído, Señor. Gracias por traer al que había caído, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por transformar al pecador en un hombre santo y puro, Señor. Bendice, por favor, nuestras vidas. Bendice las vidas de aquellos que se están acercando a ti. Bendícelas con santidad, con arrepentimiento. Bendíceles con tu Espíritu Santo. Bendíceles, Señor. Por favor, bendíceles con amor por tu palabra. Bendíceles con amor por la oración. Bendíceles con respeto a las autoridades. Bendíceles, Señor, con una memoria que sea lúcida a tu palabra, que la entienda, que la ponga en práctica, que pueda obedecerla. Señor, haz tu obra preciosa en aquellos que nos escuchan y que todavía no te conocen, Señor. Apuntamos a ellos porque es lo que nos pediste. Nos pediste ir y buscar a aquellos que no te conocen y llevarles esta buena noticia de que el Cordero fue inmolado, de que el Cordero pagó con su sangre por nuestros pecados, de que aunque la paga del pecado es la muerte, esa muerte la sufrió Cristo por usted y por mí, y que ahora tenemos vida eterna. Señor, por favor, perdónanos y recíbenos. Ayúdanos a avanzar en la fe, Señor. Fortalécenos, Señor. Provee para nosotros el poder de tu Espíritu Santo. Permite que por medio de tus siervos las señales, los prodigios y los milagros nos acompañen, para que tu evangelio sea autentificado, Señor, para que tu evangelio testifique que tiene el poder de Dios. Espíritu Santo, muévete poderosamente, aun en las rótulas que son como de piedra y no quieren humillarse delante de ti. Dóblalas, pártelas, Señor. Llévalos a la fe, Señor amado, porque tu palabra dice que delante de ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, arriba en los cielos, acá en la tierra y debajo de la tierra. Aún los demonios se someten a ti, Señor. Cuánto más nosotros que somos tus hijos nos someteremos a tu señorío, Señor. Gracias por el grupo de oración en el día de hoy. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en esta noche en nuestro grupo de oración. Si el Señor lo permite, como les dije, mañana estaríamos a las 7:10. Recordarles de igual modo a las personas que nos ven desde YouTube que en la caja de comentarios está el link para que usted pueda ingresar en este caso y pueda también hacer parte del grupo de oración si usted lo desea. Dios los bendiga y que pasen muy bonita noche.